Todo estaba en su contra. De niña, le dijeron que jamás volvería a caminar. Años después, estaba en la línea de salida de unos Juegos Olímpicos. Pero lo que ocurrió en medio, nadie lo vio venir. La historia de Martina Torres no es solo una historia de superación, es la prueba de que lo imposible no existe si tienes la fuerza para desafiarlo. ¿Qué hizo para llegar hasta ahí? ¿Cómo transformó el dolor en su mayor impulso? Quédate hasta el final y descubre el secreto que puede cambiar tu forma de ver la vida. Y tal vez la manera en que enfrentas tus propios desafíos. Antes de meternos de lleno en esta increíble historia de esfuerzo y superación, suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que te inspirarán, te motivarán y te recordarán que no hay límites para lo que puedes lograr. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia que pueda cambiar tu manera de ver la vida. Vamos juntos en este viaje. En un pequeño pueblo nació una niña llamada Martina Torres. Corría el año 1950 y su familia, de escasos recursos, enfrentaba desafíos diarios. Era la quinta de 8 hermanos y, desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por obstáculos que parecían imposibles de sortear. A los 3 años, una enfermedad debilitó su cuerpo y le quitó la fuerza en la pierna derecha. Sus padres, angustiados, la llevaron al médico del pueblo, quien les dio un diagnóstico devastador: Martina tenía poliomielitis. La enfermedad afectó gravemente su capacidad de caminar, y los médicos fueron tajantes: nunca podría moverse sin la ayuda de un aparato ortopédico. La noticia cayó como un golpe en su familia, pero sus padres, aunque afligidos, decidieron que harían todo lo posible para que su hija tuviera una vida lo más normal posible. Martina, a pesar de ser solo una niña, sentía el peso de su condición. Veía a sus hermanos correr y jugar mientras ella permanecía sentada, con una mezcla de tristeza y determinación en la mirada. Su cuerpo estaba frágil, pero su espíritu era inquebrantable. Pronto empezó a demostrar una fuerza interior que la acompañaría siempre. Su madre, María, se negó a aceptar el destino que los médicos le habían vaticinado. Todos los días la llevaba al hospital de la ciudad, un viaje largo y agotador, para que recibiera tratamiento. La rutina era extenuante, pero Martina jamás se quejaba. Había en ella una chispa, una voluntad que la impulsaba a pelear contra cualquier pronóstico. En casa, la familia entera se volcó en ayudarla. Siguiendo las indicaciones del médico, sus hermanos aprendieron a masajear su pierna y lo hacían varias veces al día. Era un esfuerzo constante, pero todos estaban decididos a ver a Martina caminar por sí misma algún día. Aunque parecía un sueño lejano, esa esperanza los mantenía unidos. Con el paso del tiempo, comenzaron a notarse pequeños avances. Primero, pudo mover los dedos del pie derecho. Luego, con gran esfuerzo y dolor, logró apoyar el pie en el suelo. Cada pequeño logro era celebrado como una victoria, y la determinación de Martina se convirtió en una inspiración para toda la familia. Entre tratamientos y el amor inquebrantable de los suyos, empezó a abrirse camino hacia su recuperación, desafiando todas las expectativas. Los años transcurrieron y, aunque la mejoría fue lenta, ella nunca dejó de luchar. A los 9 años, logró lo que los médicos habían considerado imposible: dio sus primeros pasos sin el aparato ortopédico que la había acompañado durante tanto tiempo. Para su familia, fue un día inolvidable. Aunque sus pasos eran torpes y vacilantes, significaban mucho más que un simple avance físico. Eran la prueba de su valentía, su perseverancia y su espíritu inquebrantable. En su pequeña comunidad, Martina comenzó a ser vista como un símbolo de superación. Quienes habían seguido de cerca su lucha la observaban con respeto y admiración. Pero para ella, caminar no era suficiente. En su interior ardía un deseo mucho más grande: no solo quería moverse, quería correr, sentir el viento en el rostro, ser tan libre como los demás niños de su edad. Un día, mientras veía a sus hermanos jugar en el campo, tomó una decisión. Sin decir una palabra, se quitó los zapatos, respiró hondo y se lanzó a correr.
Sus piernas no reaccionaron como esperaba, tropezó y cayó una y otra vez. Sin embargo, cada vez que tocaba el suelo, se levantaba con más determinación. No importaba cuántas veces cayera, siempre encontraba la fuerza para seguir adelante. Sus hermanos, testigos de su esfuerzo, comenzaron a animarla. «Vamos, Martina, tú puedes», le gritaban. Con el rostro cubierto de sudor y lágrimas, continuó avanzando. Y entonces, algo cambió. Su cuerpo empezó a responder. Sus pasos se volvieron más firmes, más veloces. Por primera vez en su vida, experimentó la emoción de correr, la sensación de libertad. Aunque su carrera terminó con una nueva caída, ese instante quedó grabado en su memoria como el primer gran paso hacia un futuro que ni siquiera ella podía imaginar. Correr se convirtió en su nueva obsesión. Todos los días, después de la escuela, salía al campo a entrenar. No era fácil. Muchas veces sus piernas dolían tanto que apenas podía regresar a casa. Pero nada la detenía. Sabía que cada esfuerzo, cada dolor, la acercaba un poco más a su sueño. Su familia la apoyaba incondicionalmente, pero era su propia determinación la que la impulsaba a seguir adelante. Un día, un entrenador de educación física de su escuela, el entrenador Salazar, la vio correr. Había oído hablar de la niña que había vencido la poliomielitis, pero al verla en acción notó algo más que simple determinación. En ella había un talento nato, un potencial que, con la preparación adecuada, podía llevarla mucho más lejos de lo que jamás imaginó. Se acercó a ella y le dijo: «Martina, tienes un entrenador. Si estás dispuesta a esforzarte, puedo ayudarte a desarrollarlo». No dudó ni un segundo en aceptar su oferta y comenzó a entrenar bajo su dirección. Las sesiones eran exigentes, desafiantes, pero cada minuto las disfrutaba con intensidad. Por primera vez, sentía que había encontrado su propósito. Su pasión por correr sorprendía a todos, incluso a sus propios compañeros de clase, quienes empezaron a verla como una futura promesa del atletismo. Sin embargo, el camino no sería sencillo. Aunque avanzaba con rapidez, aún debía enfrentarse a muchos retos, tanto físicos como emocionales. No solo tenía que superar los límites de su propio cuerpo, sino también encontrar la confianza para competir con otros atletas, muchos de los cuales no cargaban con los mismos obstáculos que ella. Martina sabía que tendría que esforzarse como nunca antes, pero rendirse no era una opción. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Con la guía de entrenador Salazar, continuó su entrenamiento, enfrentando cada jornada como un nuevo desafío y una oportunidad para mejorar. Ya no corría solo por pasión, sino con un propósito claro: competir. Sus sesiones se volvieron más exigentes, enfocadas en perfeccionar su técnica, mejorar su velocidad y aprender a controlar su respiración para maximizar su rendimiento. Cada enseñanza era absorbida con determinación, como si cada consejo fuera un escalón más hacia su sueño. A los 15 años, entrenador Salazar le hizo una propuesta que lo cambiaría todo: inscribirse en su primera competencia oficial. Se trataba de una carrera local que reunía a los mejores atletas jóvenes de la región. Para Martina, la invitación fue un honor, pero también una fuente de dudas. Enfrentarse a rivales que no habían pasado por las mismas dificultades la inquietaba. Sin embargo, entrenador Salazar, con su confianza inquebrantable en ella, le recordó cuánto había logrado. «Martina, no estás aquí por casualidad. Te has ganado este lugar con esfuerzo. Confía en tu entrenamiento, en lo que has construido, y, sobre todo, corre con el corazón», le dijo la víspera de la carrera. El gran día llegó. De pie junto a las demás competidoras, Martina sentía la mezcla de nervios y emoción recorrer su cuerpo. Las gradas del pequeño estadio estaban llenas y en las primeras filas su familia la observaba con orgullo y esperanza. El disparo de salida rompió el silencio y en un instante salió disparada como una flecha. Cada paso condensaba años de sacrificio, cada zancada era la prueba de que su esfuerzo no había sido en vano.
La adrenalina latía en sus venas, pero lo que más la llenaba era una sensación de paz absoluta, estaba exactamente donde debía estar. La carrera fue dura. Sus rivales eran veloces, pero Martina no se dejó intimidar. Recordó las palabras de entrenador Salazar, recordó por qué corría, y se mantuvo enfocada en la meta que se acercaba cada vez más. En los últimos metros, sintió el cansancio apoderarse de sus piernas, pero en lugar de ceder, empujó con más fuerza. Este era su momento, el instante que había imaginado tantas veces. Con su última reserva de energía, cruzó la línea de meta. El estadio estalló en gritos y aplausos. En medio del bullicio y la confusión, escuchó las palabras que lo cambiarían todo: Martina Torres es la ganadora. No podía creerlo. Lo había logrado. Lágrimas de emoción nublaron su vista mientras buscaba a su familia entre la multitud. Corrió hacia ellos y se fundió en un abrazo con sus padres, que la recibieron con el corazón rebosante de orgullo. Sus hermanos celebraban con alegría, mientras entrenador Salazar, con una sonrisa de satisfacción, la observaba desde un rincón. Sabía que este solo era el principio. Aquel día marcó un antes y un después en la vida de Martina. No solo había ganado una carrera, había demostrado que los límites existen solo para ser superados. La victoria era dulce, pero en su interior, algo aún más fuerte se encendía: el deseo de ir más lejos. Sabía que vendrían más desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Poco después de su primer triunfo, su historia apenas comenzaba a escribirse. Martina empezó a competir en torneos regionales y nacionales, enfrentando cada carrera como un nuevo desafío. No siempre lograba la victoria, pero en cada competencia adquiría una valiosa lección. Sus entrenamientos se volvieron más rigurosos, su determinación más firme. Entrenador Salazar la impulsaba a superarse, a no conformarse, a buscar siempre la excelencia sin perder la humildad, sin importar cuántos logros alcanzara. Pero los mayores obstáculos de Martina no siempre estaban en la pista. Con su creciente reconocimiento, también llegaron las expectativas y la presión. Los medios locales comenzaron a hablar de ella como la nueva promesa del atletismo, y pronto, las miradas de todo el país se posaron sobre su figura. Sin embargo, junto con la admiración llegaron las críticas y las dudas sobre si realmente estaba preparada para competir en el más alto nivel. La posibilidad de los Juegos Olímpicos comenzaba a materializarse, pero no todos creían que ella pudiera llegar tan lejos. A pesar de todo, Martina permanecía enfocada. No corría por la fama ni por la atención, sino porque el atletismo era su pasión. Cada vez que pisaba la pista, se sentía libre, viva. Pero sabía que para alcanzar la cima, tendría que enfrentar desafíos más grandes de los que jamás había imaginado. Y aunque el camino se volvía más empinado, estaba decidida a seguir adelante, confiando en la fortaleza que había construido desde niña, desde aquellos días en los que apenas podía dar un paso. Con cada carrera, su nombre resonaba más fuerte en el mundo del atletismo. Ahora era mencionada entre las futuras estrellas del deporte mexicano, pero con esa notoriedad también llegó una carga mayor. Sus entrenamientos se volvieron aún más exigentes, las expectativas más altas. A veces, la presión parecía abrumadora. En las noches, antes de dormir, las dudas la acechaban. ¿Era realmente capaz de llegar tan lejos? ¿Podría competir contra las mejores atletas del país y del mundo? Su inquietud empezó a notarse. Entrenador Salazar, siempre atento, percibió que algo había cambiado. Martina ya no corría con la misma confianza, su cuerpo estaba tenso y, aunque su esfuerzo no disminuía, había una sombra en su mirada que antes no estaba allí. Un día, después de un entrenamiento particularmente duro en el que no había logrado alcanzar los objetivos fijados, entrenador Salazar decidió hablar con ella. Se sentaron en las gradas del estadio vacío, mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Martina, ¿qué está pasando?, preguntó con su tono sereno, pero firme. Te noto diferente, como si llevaras una carga muy pesada sobre los hombros.
Por primera vez, Martina dejó salir todo lo que había estado reprimiendo. No sé si puedo hacerlo, entrenador Salazar, confesó, con un nudo en la garganta. Todo el mundo espera tanto de mí, y no sé si soy lo suficientemente buena. ¿Y si fracaso? ¿Y si todos estos sacrificios no valen la pena? Entrenador Salazar la observó con una mezcla de compasión y determinación. Sabía que Martina enfrentaba uno de los mayores desafíos de cualquier atleta, la batalla contra la duda. Escúchame bien, Martina, dijo con voz firme. Todos los grandes atletas, todos los grandes seres humanos, en algún momento han dudado de sí mismos. Pero lo que te define no es la duda, sino lo que haces con ella. No llegaste aquí por casualidad. Llegaste porque tienes talento, pero más que eso, porque tienes el corazón para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Martina lo miraba en silencio, absorbiendo cada palabra. No se trata de ser invencible, continuó entrenador Salazar. Se trata de ser perseverante. Cada vez que te levantas después de una caída, cada vez que sigues adelante a pesar del miedo, te vuelves más fuerte. Nunca permitas que la duda te detenga. Corre porque amas correr, no porque los demás esperan algo de ti. Esas palabras resonaron profundamente en Martina. Esa noche, en su habitación, reflexionó sobre todo lo que su entrenador le había dicho. Se dio cuenta de que había estado corriendo por razones equivocadas, permitiendo que la presión externa nublara su pasión. Pero recordó por qué había empezado, por la emoción de la velocidad, por la alegría pura de sentir el viento en su rostro. Con una determinación renovada, decidió enfrentar sus miedos de otra manera. Volvió a los entrenamientos con un nuevo enfoque, recordar siempre su amor por el deporte, sin dejar que las expectativas la ahogaran. La duda no desapareció por completo, pero aprendió a convivir con ella y a transformarla en un motor para superarse en lugar de un obstáculo. Martina continuó compitiendo en torneos nacionales e internacionales. No siempre ganaba, pero cada derrota le enseñaba algo. Aprendió a valorar no solo los triunfos, sino el esfuerzo y la dedicación que ponía en cada carrera. Con el tiempo, su confianza se fortaleció, ya no basada en lo que otros esperaban de ella, sino en su propia convicción. Entonces llegó la oportunidad que cambiaría su vida, fue invitada a participar en las pruebas clasificatorias para los Juegos Panamericanos. Este sería su primer paso hacia el escenario internacional y la competencia sería feroz. Cada una de las atletas que se presentarían tenía el mismo sueño, representar a su país. Martina y entrenador Salazar intensificaron los entrenamientos, conscientes de que ya no había margen de error. La disciplina, la constancia y la determinación eran más importantes que nunca. Pasó horas en la pista perfeccionando su técnica, mejorando su resistencia y afinando hasta el más mínimo detalle de su rendimiento. Pero esta vez, también aprendió a equilibrar el esfuerzo con el descanso, comprendiendo que si quería alcanzar su máximo potencial, su cuerpo necesitaba recuperarse. Sabía que este era un momento crucial en su carrera. Y aunque las dudas seguían acechando en la sombra, estaba lista para darlo todo. La semana de las pruebas clasificatorias finalmente llegó, trayendo consigo una oleada de emociones. Mientras viajaba a la capital, entrenador de se llevarían a cabo las competencias, Martina sintió cómo se mezclaban en su interior la emoción y los nervios. Entrenador Salazar la acompañaba, como siempre, brindándole su apoyo inquebrantable. Aunque la ciudad era completamente distinta a su hogar, su entrenador era su punto de referencia, el ancla que la mantenía firme en los momentos más exigentes. Al llegar al estadio, Martina quedó impactada por la magnitud del evento. Nunca antes había estado en un escenario tan imponente, rodeada de tantas atletas de élite reunidas en un mismo lugar. Las gradas repletas de espectadores y las cámaras de televisión capturando cada detalle le recordaron que ya no era solo una corredora más, ahora estaba en una competencia de alto nivel. Pero en lugar de dejarse abrumar, decidió usar toda esa energía como combustible. Sabía que esta era su gran oportunidad, el momento que había estado esperando durante años.
Era hora de demostrar todo por lo que había luchado. El día de su primera carrera, los nervios volvieron a aparecer. Al colocarse en la línea de salida, no pudo evitar notar a sus rivales, algunas de las mejores corredoras del país, atletas con una preparación impecable. La presión era inmensa. Pero justo en medio de la tensión, recordó las palabras de entrenador Salazar: corre con el corazón. Cerró los ojos por un instante, respiró profundo y dejó que ese pensamiento la inundara. Independientemente del resultado, ya había ganado al llegar hasta ahí. Ese pensamiento la llenó de calma. El disparo de salida marcó el inicio y, en un instante, Martina explotó hacia adelante con toda su energía. Los primeros metros fueron una lucha feroz por encontrar su lugar, pero ella no cedió. Se mantuvo firme, aplicando todo lo aprendido. La pista se convirtió en su único mundo y, con cada zancada, la meta se acercaba más. Las voces del público se desvanecieron, solo existían el ritmo de sus pasos y el latido acelerado de su corazón. La carrera fue intensa. Las competidoras avanzaban codo a codo, pero Martina no se dejó intimidar. Su cuerpo, preparado para este momento, reaccionó con una agilidad que incluso la sorprendió. A medida que avanzaba, comenzó a adelantar a sus rivales, una tras otra. Con cada corredora que dejaba atrás, sentía un impulso renovado, una certeza absoluta de que todo su sacrificio estaba valiendo la pena. En los últimos metros, se encontraba en segunda posición, justo detrás de la favorita para ganar. Pero para Martina, eso no era suficiente. Con una última descarga de energía, apretó el paso, dando todo lo que le quedaba. Sus piernas ardían, su cuerpo le pedía descanso, pero su determinación era más fuerte. Y en un final que dejó sin aliento a todos los presentes, cruzó la línea de meta apenas un segundo antes que su oponente. El estadio estalló en aplausos. Pero para Martina, todo era un torbellino de emociones. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, se había ganado un lugar en el equipo nacional. Había alcanzado lo que muchos creían imposible, se había clasificado para los Juegos Panamericanos. Los días de incertidumbre y miedo parecían parte de un pasado distante en aquel instante de gloria. Entrenador Salazar corrió hacia ella y la abrazó con una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que lo lograrías, Martina, le dijo con lágrimas en los ojos. Nunca dudé de ti. Agotada pero llena de felicidad, Martina sonrió. No lo habría conseguido sin ti, entrenador Salazar. Gracias por creer en mí cuando yo misma no lo hacía. Mientras la bandera de su país ondeaba en lo alto del estadio, comprendió que este no era el final de su camino, sino apenas el comienzo. Los Juegos Panamericanos representaban un paso más hacia algo aún más grande. Sabía que la competencia sería feroz y los desafíos aún mayores, pero también tenía la certeza de que, con la misma determinación y entrega que la habían traído hasta allí, podía alcanzar cualquier meta que se propusiera. Con su clasificación asegurada, Martina se preparó para representar a su país en los Juegos Panamericanos. Era la realización de un sueño, pero también una enorme responsabilidad. Sabía que millones de personas en su país seguirían su desempeño y que la presión crecería con cada día que pasara. Los medios la aclamaban como la gran promesa del atletismo nacional, elevando aún más las expectativas sobre sus hombros. Los entrenamientos se volvieron más exigentes que nunca. Entrenador Salazar, consciente de la magnitud del reto que enfrentaría Martina en la competencia, ajustó su preparación. Ya no solo se trataba de mejorar su velocidad o resistencia, ahora debía fortalecer su mente, aprender a mantenerse enfocada sin importar la presión del escenario internacional. Martina comenzó a despertar antes del amanecer, aprovechando la calma de las primeras horas del día para concentrarse en sus pensamientos y encontrar su equilibrio. Sabía que, más allá del talento y la preparación física, la clave para enfrentar el mayor desafío de su vida estaría en su capacidad de controlar sus emociones y mantener la serenidad cuando más lo necesitara. Aprendió a visualizar cada carrera, a imaginar cada zancada, cada giro,
y a ver la meta no solo como un final, sino como la recompensa a todo el esfuerzo invertido. Sin embargo, conforme se acercaba el día de la competencia, la presión se hizo más intensa que nunca. Recibía constantes mensajes de aliento y felicitaciones, pero también recordatorios de lo que significaba su participación para el país. Aunque intentaba mantenerse enfocada en su propio bienestar, era imposible ignorar la carga emocional de representar a toda una nación. Cuando llegó a la sede de los Juegos Panamericanos, un extraño sentimiento de irrealidad la invadió. Estaba rodeada de atletas de élite, cada uno con su propia historia de sacrificio y esfuerzo. La Villa Olímpica era un lugar lleno de energía y emoción, pero entre tantas figuras destacadas, Martina se sintió pequeña. Por primera vez en mucho tiempo, la duda volvió a aparecer. ¿De verdad estaba preparada para esto? ¿Podría estar a la altura de la competencia? Los días previos a su primera carrera estuvieron marcados por la tensión. Seguía entrenando, pero la presión no disminuía. Entrenador Salazar, siempre a su lado, la animaba a recordar lo esencial. Martina, piensa en por qué estás aquí. No se trata de ganar o perder, sino de dar lo mejor de ti. Eso es lo único que puedes controlar. Finalmente, llegó el día de la carrera. Se despertó temprano, con el estómago revuelto por una mezcla de nervios y determinación. Sabía que debía concentrarse, ignorar las expectativas y simplemente correr, como lo había hecho tantas veces antes. El estadio estaba repleto de espectadores de diferentes países, todos esperando ver un espectáculo memorable. En la línea de salida, Martina cerró los ojos y visualizó la carrera en su mente, como había practicado tantas veces. Se vio a sí misma ejecutando cada paso con precisión, respirando en el ritmo correcto, manteniéndose firme hasta el final. Luego, inhaló profundamente y abrió los ojos. En ese instante, una inesperada calma la envolvió. Comprendió que el verdadero reto no era la carrera, sino controlar sus emociones y mantener el enfoque. El disparo de salida resonó y Martina arrancó con toda su energía. Desde el primer instante supo que esta no sería como ninguna otra carrera. Sus rivales eran veloces, fuertes y tan determinadas como ella. Pero no se dejó intimidar. Había entrenado demasiado para dudar ahora. A medida que avanzaba por la pista, sintió que todo su esfuerzo y sacrificio convergían en ese instante. Su cuerpo se movía con precisión, pero su corazón ardía con la pasión que la había llevado hasta allí. Los gritos de la multitud se convirtieron en un murmullo distante, lo único que importaba era la pista frente a ella. En la última curva, estaba en tercera posición, pero no se conformó. Recordó cada obstáculo que había superado, cada caída de la que se había levantado, cada vez que había desafiado los límites de su cuerpo. Con una última explosión de energía, aceleró. Sus músculos ardían, pero en su interior sabía que ese era el momento decisivo. Cruzó la línea de meta sin saber en qué lugar había terminado. Jadeante, intentó recuperar el aliento mientras miraba la pantalla gigante del estadio. Y entonces, lo vio. Martina Torres, medalla de oro. El estadio estalló en aplausos. La emoción la dejó sin aliento. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, se había convertido en campeona. Subió al podio con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio, orgullo y gratitud. Mientras la bandera de su país se alzaba y el himno nacional comenzaba a sonar, no pudo contener las lágrimas. No se trataba solo de una medalla, había demostrado que, con determinación y trabajo duro, cualquier obstáculo podía ser superado. Ese día marcó un antes y un después en su vida. Su victoria no solo la convirtió en una heroína nacional, sino que también la catapultó al escenario internacional. Los medios no la dejaban en paz. Seguían cada uno de sus pasos, ansiosos por conseguir entrevistas, mientras las expectativas sobre ella crecían sin cesar. La joven que alguna vez corrió en silencio por los campos de su pueblo ahora era una figura pública admirada por millones.
Sin embargo, con la fama vinieron nuevos desafíos. La atención constante, los compromisos con patrocinadores, la presión de los medios y el público comenzaron a absorber gran parte de su tiempo y energía. No solo estaba agotada físicamente, sino que también su mente empezaba a sentir el peso de esa carga. Mantener su nivel en cada competencia se volvía cada vez más difícil. Entrenador Salazar, siempre atento, notó los signos de agotamiento. Sabía que la fama podía ser peligrosa y que Martina necesitaba encontrar un equilibrio entre su carrera y su bienestar. Martina, le dijo un día mientras entrenaban, eres más que una atleta. Debes cuidar de ti misma, no solo de tu rendimiento. Si te desgastas, no podrás seguir adelante. Sus palabras resonaron en ella. Sabía que tenía razón. Necesitaba reencontrarse con la razón por la que había empezado a correr. Así que, cuando el bullicio se volvía insoportable, escapaba por los caminos de su infancia, corriendo en solitario, lejos de las cámaras y las multitudes. En esos momentos recuperaba la paz, la claridad y la pasión que la habían llevado hasta allí. Con el tiempo, aprendió a manejar la presión. Entendió que la fama era inevitable, pero que no debía dejar que le robara lo más importante, el amor por lo que hacía. Recuperó el enfoque en sus entrenamientos y comenzó a prepararse para su próximo gran reto, los Juegos Olímpicos. Para cualquier atleta, era el sueño máximo. Para ella, representaba la culminación de años de sacrificio y dedicación. Sabía que enfrentaría a las mejores del mundo, que cada carrera sería una batalla y que tendría que dar más de lo que jamás había dado. Pero también sabía que estaba lista. El viaje a Tokio con el equipo nacional estuvo lleno de emociones. La Villa Olímpica era un mundo aparte, donde los mejores atletas del planeta no solo competían, sino también compartían historias, sueños y el amor por el deporte. A pesar de la presión, Martina se permitió disfrutar la experiencia. Cada conversación con otros deportistas, cada momento en aquel entorno vibrante, alimentaba su espíritu y le recordaba lo lejos que había llegado. El día de su primera carrera en los Juegos Olímpicos llegó. La tensión en el ambiente era palpable. Llevaba años preparándose para este momento, pero ahora que estaba en la pista, la magnitud de la situación la golpeó con fuerza. El estadio estaba lleno, los colores de diferentes naciones se mezclaban en una cacofonía de emoción. Cerró los ojos, respiró hondo y se concentró. Nada más importaba. No importaban los rivales, las expectativas ni los millones de personas observando. Solo importaba la carrera. El disparo de salida sonó y Martina salió con toda su energía. Desde el primer paso sintió que todo lo que había aprendido, todo lo que había superado, la impulsaba hacia adelante. Era como si cada sacrificio, cada dolor, cada victoria estuvieran empujándola con una fuerza imparable. La carrera fue intensa, sus competidoras eran fuertes, pero Martina no dejó que nada la distrajera. Solo veía la pista frente a ella. En la última curva, cuando muchas empezaban a perder fuerza, Martina encontró algo más dentro de sí. Recordó todas las veces que había caído y se había levantado, todos los momentos en los que había desafiado los límites de su propio cuerpo. Apretó el paso, adelantó a sus rivales y cruzó la línea de meta en un final que dejó a todos sin aliento. Por un instante, no se atrevió a mirar la pantalla de resultados. Sus piernas temblaban, su corazón latía con fuerza descontrolada. Pero cuando levantó la vista y vio su nombre en la primera posición, con una medalla de oro junto a él, una oleada de emoción la recorrió. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. El estadio explotó en aplausos. Con lágrimas en los ojos, subió al podio. Cuando la bandera de su país ascendió y el himno nacional comenzó a sonar, sintió como su pecho se llenaba de orgullo. No era solo su victoria. Era la victoria de todos los que la habían apoyado, de los que habían creído en ella cuando ni siquiera ella misma lo hacía. De regreso a su país, la recibieron como una heroína. Desfiles, homenajes,
celebraciones. Su historia se convirtió en un símbolo de perseverancia y esperanza para millones de personas. Pero mientras disfrutaba del cariño del público, comenzó a preguntarse qué vendría después. Había alcanzado la cima del éxito deportivo, pero el deporte de alto rendimiento no era eterno. Sabía que, tarde o temprano, tendría que dar el siguiente paso en su vida. Pero, después de tantos años dedicados al atletismo, encontrar un propósito más allá de la pista no sería fácil. Correr había sido su vida, su identidad. Ahora debía descubrir quién era más allá de ser una campeona olímpica. Entrenador Salazar, quien había estado a su lado desde el principio, la ayudó a navegar esta nueva etapa. Martina, has logrado lo que muy pocos pueden alcanzar. Has cumplido tu sueño, pero recuerda, la vida no es solo una carrera. Se trata de cómo decides seguir adelante después de cruzar la meta. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Sabía que su tiempo en la competencia de alto rendimiento estaba llegando a su fin, pero su amor por el atletismo seguía intacto. Decidió que, aunque ya no competiría con la misma intensidad, aún podía contribuir al mundo del deporte. Comenzó a involucrarse en clínicas y talleres para jóvenes atletas, compartiendo su historia y enseñándoles las técnicas y la mentalidad que la habían llevado al éxito. También encontró un propósito en el apoyo a organizaciones benéficas, utilizando su influencia para impulsar causas relacionadas con la salud y la educación en comunidades de bajos recursos. Al mismo tiempo, descubrió una nueva pasión, inspirar a otros a través de la palabra. Su talento natural para la oratoria la llevó a dar conferencias en todo el país. En cada escenario, no solo compartía su historia de superación, sino que transmitía un mensaje poderoso: el verdadero éxito no se mide por las medallas, sino por las barreras que superamos y las vidas que impactamos en el camino. Sin embargo, la transición no fue sencilla. Hubo momentos en los que extrañó la adrenalina de la competencia, el rugido de la multitud, la euforia de la victoria. Pero poco a poco, encontró una nueva satisfacción en ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. En cada joven atleta que entrenaba veía un reflejo de la pasión que la había impulsado a ella, y en cada persona que escuchaba sus charlas, la oportunidad de inspirar un cambio. Con el tiempo, Martina se convirtió en un referente, no solo en el ámbito deportivo, sino también como líder y mentora. Fundó una organización dedicada a brindar apoyo a jóvenes atletas de escasos recursos, ofreciéndoles becas, entrenamiento y orientación para que pudieran perseguir sus sueños, tal como ella lo había hecho. Su iniciativa no solo se enfocaba en el rendimiento deportivo, sino en formar personas preparadas para la vida más allá del atletismo. También decidió plasmar su historia en un libro. Desde sus humildes comienzos hasta el éxito en los Juegos Olímpicos, su relato se convirtió en una fuente de inspiración para miles de personas. El libro fue traducido a varios idiomas, llevando su mensaje de perseverancia y determinación a rincones del mundo que nunca imaginó alcanzar. A pesar de todos sus nuevos proyectos, nunca se alejó del todo de la pista. De vez en cuando, en momentos de calma, volvía a correr. Ya no lo hacía para ganar, sino para recordar de dónde venía, para reconectarse con la esencia de lo que la había llevado tan lejos. En esas carreras solitarias encontraba paz y gratitud por todo lo que había vivido. Con los años, decidió retirarse del ojo público para llevar una vida más tranquila, centrada en su familia y en su comunidad. Aunque ya no dirigía su fundación a tiempo completo, su legado seguía vivo. Los jóvenes que habían sido apoyados por su iniciativa continuaban alcanzando sus propias metas, y muchos de ellos regresaban para retribuir el apoyo recibido, manteniendo vivo el espíritu que Martina había creado. En los pequeños placeres cotidianos, como los paseos por su pueblo natal o las reuniones familiares llenas de risas, encontró una felicidad que ninguna medalla podía igualar. Sabía que su historia había inspirado a muchos, pero lo que más la llenaba de satisfacción era haber abierto caminos para quienes, como ella alguna vez, soñaban con un futuro más grande. Al final de su vida, comprendió que su mayor victoria no fue la medalla de oro,
sino el impacto que dejó en las personas que tocó con su historia. Rodeada del amor de los suyos, se despidió del mundo con la certeza de que su legado perduraría por generaciones. La verdadera fuerza no siempre se mide en músculos o resistencia al dolor. A veces, la mayor fortaleza es la que se esconde en lo más profundo del alma, en la determinación de seguir adelante cuando todo parece en contra. Martina Torres es la prueba de que esa fuerza existe en cada uno de nosotros. Aprendió desde joven que la vida no siempre es justa, que no siempre entrega lo que se desea, pero también descubrió que dentro de cada persona hay un poder inmenso para cambiar su destino. Cuando enfrentó la poliomielitis, entendió que su mayor enemigo no era la enfermedad, sino la desesperanza. Fue en los momentos más difíciles entrenador de encontró una voluntad inquebrantable, una voz interna que le repetía que podía, que debía seguir adelante, porque su historia aún no había terminado. Esa misma fuerza fue la que la llevó a entrenar día tras día, incluso cuando su cuerpo le pedía descanso. La que la sostuvo cuando las derrotas parecían ser más que las victorias. La que la impulsó a cruzar la línea de meta, no solo en el atletismo, sino en cada desafío que la vida le presentó. Y lo más poderoso de su historia es que esa misma fuerza existe en cada uno de nosotros. Martina nos recuerda que todos llevamos dentro un potencial increíble, una fortaleza que muchas veces subestimamos. Nos enseña que, cuando la vida se pone difícil, debemos mirar hacia nuestro interior, porque ahí encontraremos la determinación, el coraje y la esperanza para seguir adelante. Hoy, te invito a reflexionar sobre tu propia fuerza. Piensa en cada obstáculo que has superado, en cada caída de la que te has levantado. Esa misma energía que te trajo hasta aquí es la que te impulsará hacia adelante, hacia tus sueños, hacia lo que deseas alcanzar. No importa cuántas veces te enfrentes a la adversidad. Lo que realmente importa es que nunca olvides que dentro de ti tienes todo lo necesario para superarla. Si esta historia te ha inspirado a conectar con tu propia fortaleza, te invito a seguir descubriendo relatos que te recuerden el poder que llevas dentro. Aquí encontrarás historias que te llenarán de valor y determinación, y que te motivarán a dar cada paso con confianza, sin importar los desafíos que aparezcan en el camino. Esta es solo una de las muchas historias que demuestran hasta dónde puede llevarnos la determinación. Pero hay muchas más, historias de sueños imposibles que se hicieron realidad, de personas que desafiaron el destino y cambiaron su vida para siempre. Si no quieres perderte relatos que te inspirarán, te emocionarán y, quién sabe, quizás hasta te ayuden a ver tu propio camino con otros ojos, suscríbete al canal. Lo que viene te sorprenderá.